Buenas tardes, hermanos y amigos. Empezamos nuestro estudio, nuevamente nuestro estudio número 4. Ya vimos las partes 1, 2 y 3, si se acuerdan. Introducción a los tiempos del fin, señales antes del fin y arrebatamiento de la iglesia, el tema que vimos la semana pasada. Vamos a empezar con nuestro cuarto tema, que es la gran tribulación o gran sufrimiento y el anticristo. Quiero que sepan que este tema, a diferencia de los anteriores, la gran tribulación se va a dividir en varias partecitas, porque el tema gran tribulación es mucho. Vamos a ver el tema gran tribulación conforme lo narra el libro del Apocalipsis, ayudándonos de otros versículos como en Daniel o como en las cartas de Pablo, pero básicamente vamos a desarrollar lo que Apocalipsis dice de la gran tribulación y de los sucesos de los juicios de Dios en los tiempos del fin, conforme a Apocalipsis. Es importante decirlo para que así sepan que los que no le entienden muy bien Apocalipsis y que, es que está muy enredado, vamos a ir viendo parte por parte, las copas de la ira, las trompetas, los sellos, uno por uno, qué significa y en qué tiempo de la tribulación se desarrolla, qué significa, y a desentrañar y desenrollar un poquito el libro de Apocalipsis para que lo puedan entender ustedes también cuando lo lean en casa. De tal manera que, como es muy amplio, un tema van a ser los sellos, otro tema van a ser las trompetas, otro tema van a ser las copas de la ira, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es el anticristo. Por lo tanto, hoy es tema gran tribulación, sección anticristo. Vamos a iniciar con nuestra exposición entonces y vamos a pasar a ver la gran tribulación que inicia con el anticristo. Es el tema que vamos a ver porque con eso inicia la tribulación. De tal manera que vamos a ver primero la definición de lo que es tribulación o grande tribulación y luego la explicación. ¿De dónde surge y por qué viene toda esta cosa? Ya lo vimos incluso en temas pasados. En las señales antes del fin, en el arrebatamiento, ya sabemos un poquito. Si tienen dudas, revisen los otros temas. Recuerden que están en YouTube. Pueden buscarlos con palabras claves como Profecías del fin del mundo, Martín Bonilla, Fin del mundo, Martín Bonilla, y los encuentran, partes 1, 2 y 3. Y recuerden también, muy clarito, quiero que quede esto, estos temas, para todos los que los vean, incluso en los videos, son estudios bíblicos para hermanos tiernos en la fe, recién nacidos de nuevo, o que tienen poco tiempo, o aún que tienen mucho tiempo viviendo ya la fe cristiana, pero que no han ido a escudriñar la escritura y no conocen de estos temas. Son temas de leche, de lechita, como dice el apóstol Pablo. Hay temas de escatología, de profecía bíblica, de hermenéutica acerca del anticristo. Claro que sí, algún día hablaremos de eso muy a fondo, pero en esta ocasión los temas son explicativos doctrinalmente para que los hermanos tiernos en Cristo vayan aprendiendo qué son estos hechos, cómo suceden, qué significan. ¿Sí? ¿Vamos de acuerdo? Quien quiera abundar sobre más, hay otro tipo de estudios, los hay de los hermanos en Cristo, ahí en YouTube los pueden encontrar, los hemos hablado aquí, si algún día quieren abundamos también. Vamos con la definición de la gran tribulación. Primeramente, ¿qué significa tribulación? Tribulación proviene de la palabra hebrea, tsará, o de la palabra griega tlipsis. Recuerden que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el hebreo, cuando ustedes ven que aparece la palabra tribulación o similar, o alguna de estas, en el hebreo dice tsará, que significa angustia, sufrimiento, tribulación o aflicción. En el griego la palabra tlipsis, que significa, ¿qué creen? Lo mismo, angustia, sufrimiento, tribulación o aflicción, lo mismito. De tal manera que cuando Jesucristo advirtió que vendría una grande tribulación en los tiempos del fin después del arrebatamiento de la iglesia, decía la palabra tlipsis, vendría un gran sufrimiento, dice, como nunca antes lo hubo, ni lo volverá a ver después. La época más terrible de la humanidad viene precisamente en los tiempos del fin, cuando Jesucristo toma a su iglesia, a los que son de Cristo, deja al mundo inconverso abajo. Todos los que no han creído a la verdad, los que no se entregaron a Jesús, los cristianos tibios, todos los que no fueron de Jesucristo y anduvieron en los caminos de Jesucristo son dejados. Y vienen 7 años de grande sufrimiento
como nunca nadie se imaginó jamás. Las épocas de Hitler, las épocas de la Santa Inquisición, las épocas de todas esas torturas que vivían pueblos antiguos en épocas pequeñas, no se comparan, dice Jesús, a estos grandes sufrimientos. Que si yo no corto esos días, los reduzco, todos se mueren, dice el Señor Jesús. Así de esa manera. Tan sencillo como que va a morir las 2/3 partes de la población mundial. Casi 5,000 millones de personas, dice la Escritura. Bien, vamos entonces con esa definición. Vamos a ver ahora lo que es la explicación. Ya vimos definición, ahora explicación. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo? Primeramente, vamos a ver la explicación del cuándo pasará. Aunque ya hemos visto esto en estudios pasados un poquito, vamos a adentrar un poquito más. ¿Cuándo pasará? Bueno, nosotros para ubicarnos en el cuándo vamos a volver a nuestra línea del tiempo que hemos usado anteriormente. ¿Recuerdan la línea del tiempo? El cero absoluto, donde nace Adán y Eva, pasan 1, 2, 3, 4,000 años. Viene Cristo, esto está en la Escritura narrado muy claramente, estos 4,000 años y con genealogías y años para que no nos perdamos, por eso sabemos que son 4,000 años. Y luego vamos en 1000, 2000, después de Cristo, 2000, aquí está Cristo, 1000, 2000, o 6000 después de Adán. Y se acuerdan que aquí hay otro lapso de 1000 años, porque cada uno de estos son 1000, ¿ok? Aquí hay otro lapso de 1000 años. ¿Qué año es este? 7000 después de Adán o 3000 después de Cristo. Nosotros estamos acá en los 2000, Eso es lo que hemos visto anteriormente. Nos vamos a quitar la atención de esto pasado, nos vamos a quedar solamente ahora con de Cristo para acá. Y tenemos que, de Cristo para acá, estamos en el hoy. 2000 después de Cristo, el hoy. Sobre esa fecha nos vamos a concentrar, alrededor de nuestro hoy. Este hoy abarca, pues, añitos, meses, no sabemos cuánto. Ahora en esa parte nos vamos a concentrar, vamos a hacer la grandota para que veamos que ahí. Ahora, esto de aquí para atrás ahorita ya no nos interesa, ya lo vimos. Vamos a ver de aquí para acá. ¿Cuántos años hay aquí? 1000, pero está muy chiquito, vamos a hacerlo más grandote. Ahí está. Estamos en el hoy y estamos en el 3000 después de Cristo. Ahora es el hoy, aquí. El hoy. Alrededor de el hoy vamos a narrar estos sucesos. ¿Qué tanto alrededor de aquí es que van a suceder estas cosas? Bueno, primero ya no lo vamos a llamar hoy, ¿sí? Porque alguien puede decir, y les aclaro, por favor, yo no estoy dando fechas. La Escritura dice que nadie sabe día y hora, dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si alguien dice día y hora, es un falso profeta. El mismo Jesús también dijo, pero les doy esta señal, y cuando vean que suceden todas juntas, alégrense porque ya se van rápido, dice. Está a la puerta, a las puertas, a la vuelta de la esquina, la salvación, el arrebatamiento de la iglesia. Como ya vimos en el tema, señales antes del fin, todas esas señales que están dadas todas juntas ante nuestros ojos, entonces podemos comprender que nuestro hoy es cualquier día del hoy. Vamos a quitarle esa palabra y vamos a llamarle el año 2000X. Y al hoy ya no le ponemos hoy, le ponemos suponiendo el día que vaya a ser el arrebatamiento. Pasado mañana, dentro de 2 meses, dentro de 20 años, no importa, pero es alrededor de estos inicios del tercer milenio según la Escritura y las señales que están puestas de parte de Dios, que ya vimos el cumplimiento cabal de cada una de esas señales. Entonces, ahora vamos a centrarnos en esto. ¿Qué tanto periodo hay aquí del arrebatamiento y todo eso? Bueno, este tantito. Está el día que sea el arrebatamiento, que es alrededor de nuestro hoy. Viene el arrebatamiento ya. Despuésito de eso vienen 7 años de tribulación o sufrimiento, que Jesús llamó grande tribulación o gran tribulación. Después del arrebatamiento, que en algunas partes le dicen el rapto. No es adecuado decir el rapto, porque en el griego es arrebatar o quitar, no es raptar. Pero pues ya en términos para que se entienda, podemos decir rapto, está bien. O cuando oigan que alguien dice el rapto, está bien también. Ya viene el rapto, está bien. Pero es el arrebatamiento.
Y al término, según la escritura, de los 7 años de grande tribulación, donde vienen todos los juicios de Dios aquí, fuego del cielo, plagas, hambrunas, el anticristo ahí destruyendo a la gente, matando y torturando y todo. Al término de eso mueren 2/3 partes de la población mundial. Al término de esto está ya todas las naciones del anticristo atacando a Israel y destruyéndolo ya casi. Aquí baja el Señor Jesús por segunda vez a salvar a su pueblo y al resto de las naciones que sobreviven todavía. Cuando baja viene el reinado milenial de Jesús de 1000 años hasta el año 3000 o 7000 después de Adán. En esa zonita es que nosotros nos vamos a centrar, ¿sale? En esta partecita de la... Esto lo vamos a hacer ahora más grande. Ya nos olvidamos tantito de... ¿Cuántos años hay aquí? Ok, 1000 años, el reinado de Cristo. ¿Por qué estamos diciendo que son 7 años de entrada? Bueno, muy sencillo. No es una imaginación nuestra, la Escritura lo dice de una y mil maneras, que son 7 años de grande tribulación. Y uno de esos versos podemos confirmarlo aquí. Dice la Escritura en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará un pacto con muchos. Está hablando del anticristo, por cierto, ahorita vamos a abundar. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la Escritura se acostumbra en el antiguo hebreo llamarle a 7 años una semana de años. Y existe una palabra para eso en la Escritura. También existe en el español, pero no la usamos mucho. Esa palabra en la Escritura se llama Shavuá. Esa palabra Shavuá en el hebreo, cuando aquí dice semana en nuestras Biblias en español, de donde se tomó del hebreo, dice Shavuá, que significa septenio. Y algunas Biblias traducen semana de años. Semana de años, pero lo que dice la Escritura es Shavuá, que significa septenio. ¿Cuántos años tiene un septenio? 7. ¿Sí? Entonces, por eso lo que está diciendo realmente aquí es, y por otro septenio, por otros 7 años, va a ser un pacto con muchos, pero a la mitad de los 7 años, o sea, 3 y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahorita vamos a abundar en eso. Estas palabras nosotros realmente sí las usamos, bienio, trienio, cuatrienio, lustro, septenio, década, etcétera, pero pueden checarlo en el diccionario, ¿verdad? Ahí está, septenio. En el hebreo, Shavuá. Bien. Hay otras partes de la Escritura donde notamos que efectivamente en el hebreo se utilizaban los términos semana de años. Y ya ni siquiera con la palabra Shavuá, como no es el caso de Levítico 25:8, donde aquí no dice Shavuá en el hebreo, sino que dice años de sábado, o sea, semanas de años. ¿Sí me explicó? Esta cuestión de las semanas, o de media semana, semanas de años, no es la única forma en que la Escritura habla de cuántos días o semanas van a ser los que va a haber grande tribulación. Dice en Daniel 12:11, dice, y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quiero que entiendan que estos versos que estoy utilizando son los que en la Escritura hablan del anticristo y la grande tribulación, ¿ok? Y dice que desde que se quita el sacrificio hasta la abominación desoladora, que al rato vamos a ver, hay 1290 días. 1290 días entre 365, ¿saben cuánto es? 3 años y medio. Porque durante, como decía la Escritura, por media semana de años, es decir, 3 años y medio, va a ser un pacto con muchos. ¿Chale? Pero a la mitad de la semana viola el pacto y viene todo lo que está aquí, y el tiempo que pasa son 1290 días. Ahora sí lo dicen días. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Confirma que la semana Shavuá es semana de años, 7 años y medio, 1290 días. Digo, 3 años y medio es media semana. Y Apocalipsis 11:2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, ¿cuánto es en años? 3 años y medio, lo mismo. Toda la Escritura concuerda con esto. Por eso es que decíamos, la Escritura dice que otra semana, a media semana, confirma el pacto, y en realidad lo que está diciendo ahí es de la semana Shavuá. Lo que debe de decir en nuestro español moderno es, por otro septenio confirmará un pacto con muchos.
a la mitad del septenio, o sea, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Vamos bien? Bien, en Apocalipsis 13:5 también dice la Escritura, también se le dio boca al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, que son los que mete terror. Los primeros 3 años y medio, de los 7 años, viene con una falsa paz, ahorita lo vamos a ver. Otra palabra de la Escritura que habla al respecto, Daniel 7:25, aquí nos habla en otro lenguaje que se acostumbra en el hebreo. Dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, está hablando del anticristo, y cambiará los tiempos y la ley, y se entregarán en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Es una expresión hebrea para decir 1 año, 2 años y medio año, en total 3 años y medio. ¿Vale? Por eso es que decíamos, nuestra línea del tiempo va a quedar de esta manera, se van a ir acostumbrando a verla aquí abajo, porque aquí abajo es donde vamos a poner los eventos con fotos y videos de cómo van sucediendo las cosas durante el transcurso de los 7 años de la grande tribulación. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos con que nuestra explicación del cuándo pasará. Ahora vamos a explicar qué pasará y cómo pasará. La cuestión es que ahora el qué y el cómo van juntos, porque no se puede decir qué sin cómo, vamos a explicarlos juntos. De entrada vamos a confirmar, a decirles a todos ustedes que la grande tribulación inicia, ¿con qué inicia? Pues sí y no, porque el arrebatamiento es gozo para los que nos vamos a ir. El problema es para los que se quedan, no es el arrebatamiento. Pero una vez que sucede el arrebatamiento, la grande tribulación y sufrimiento empieza con la aparición del anticristo en el mundo. Es el mejor momento para que él aparezca, por cuanto ya dice la Escritura en versos que vimos antes, tenía que ser quitada la iglesia que le estorbaba, porque si no él no se puede manifestar. Nosotros tenemos poder sobre Satanás, según el Señor Jesucristo, lo reprendemos y huye, ¿sí? Pero una vez que es quitada la iglesia, dice, de acá soy, y empieza a querer ahí pacificar al mundo, a tranquilizarlos y todo esto. Sin embargo, hay una gran ignorancia acerca del anticristo en el mundo. Por eso quiero presentarles esta encuesta para que vean. Quizás algunos de ustedes también no sabían hasta ahora qué es el anticristo, si era un espíritu, si era una metáfora, si era un concepto nada más, si es solamente el mal. ¿Qué es el anticristo? Vamos a ver qué opina la gente. El anticristo es... Bueno, yo he visto las películas de Jesucristo. No, pero es malo, que tiene el número 6. El 6666, 666. El anticristo. Poco, ¿no? Pero supuestamente es el antítesis de Dios, ¿no? De Cristo. Es la maldad, todo lo malo. Es igual, o sea, es una persona que dicen que viene a acabar el mundo y todas esas cosas. Su punto malo. Un anticristo no creo que nos haría tanto daño a la sociedad. Si nosotros dejamos que hacemos daño, nos hace daño. Que es algo fuera de la realidad. Para mí no tiene ningún tipo de relación porque soy materialista. No, para mí no es ni bueno ni malo porque yo tengo mi religión y no hago mayor caso al... Bien, dice, pues no importa, yo tengo mi religión. Bueno, quizás sea la que todos tuvimos algún día. Y pensamos que no es importante ni relevante pensar en el anticristo o qué es el anticristo. Con esa ignorancia que existe, cuando se queden del arrebatamiento, el diablo va a hacer con ellos lo que les plazca. Si ahorita son capaces de creerse esas herejías que ya vimos, cómo defienden a los falsos profetas, ahora imagínense al diablo dice la Escritura que va a hablar con mucha sabiduría y mucha labia, y va a hacer milagros poderosos, dice que hasta va a hacer caer fuego del cielo. Pues es el diablo, ya no hay nadie que le estorbe, ya no hay santos, ya no está la iglesia, puro impío. ¿Qué va a hacer el diablo? Lo que quiera, ¿sí? Y ¿cómo no se los va a engañar? Entonces, el anticristo, ¿qué es el anticristo? ¿Es un espíritu? ¿Es la representación del mal? ¿Es un demonio? ¿Qué es? El anticristo, según la Escritura, es nada más ni nada menos que un hombre. Un simple y mortal hombre es el anticristo. Pero no es cualquier hombre, aunque es simple y mortal, no es cualquier hombre. Es un hombre perverso, impío, malo,
que además el diablo se le mete. ¿Para qué? Para hacer lo que quiere hacer aquí en la tierra, la voluntad de Satanás, cuando la iglesia es quitada. De tal manera que la Escritura habla de este famoso hombre, y se acuerdan que leíamos en los estudios pasados. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a la qué? Venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, no se preocupen, ni por carta, ni por espíritu, ni por palabra como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hago una pausa, vuelvo a decir, esto el apóstol Pablo se lo estaba diciendo hace 2000 años, cuando recién Jesús se había ido y decían que ya se acababa el mundo inmediatamente y que venía el anticristo. Cristo todavía ni era predicado en todo el mundo y ya querían que viniera el anticristo, ¿no? Por eso les dice, no, no está cerca de ahora, ¿sí? Cerca de nosotros sí. Y hay una señal aquí que ya vimos. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? ¿No vendrá quién? La venida de nuestro Señor Jesucristo. No vendrá sin que antes venga, sin que primero venga la grande apostasía, que es el apartamiento de la gente de la fe de Jesucristo. Esas falsas iglesias, doctrinas de demonios, fábulas que dice el apóstol Pablo, que está así como está ahora la cristiandad o pseudo cristiandad. Primero tiene que venir eso. Luego, aquí en medio, ¡fum!, nosotros nos vamos, ¿no? El arrebatamiento. Y luego dice, y entonces se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es una de las cosas que va a ser el anticristo. Y sigue diciendo la Escritura en estos versos, ¿qué no se acordaban que cuando yo estaba con ustedes, yo les hablaba de esto? Sin embargo, ustedes ya saben ahora lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque aunque ya está en acción el misterio de la maldad, hay alguien que en el presente lo detiene, hasta que eso a su vez se ha quitado de en medio. Ya hemos hablado en los estudios anteriores, ese algo se ha quitado de en medio, no es otra cosa que la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada de en medio. Y entonces, ahí sí, entonces se manifestará aquel perverso, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, no es que se manifiesta el anticristo y Jesús lo pisa, no. Hace de las suyas, y con la venida de Jesucristo que veíamos en la gráfica hace un rato, el Señor destruye al anticristo. Perverso, inicuo, cuya venida es por obra de Satanás, que con grande poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, no creyeron tiempo pasado, sino que se complacieron en la injusticia. Esto del anticristo ya es un juicio en sí mismo para la humanidad. Porque ya están condenados, dice, para que se condenen, pero todavía crean en la mentira, como no les gusta la verdad, pues créanle a este, ¿sale? Es un juicio ya, desde ahí empiezan los juicios de Dios. Por lo tanto, ese es el hombre que va a venir, un hombre perverso, un líder mundial que va a querer pacificar a todos y va a usar uno de los problemas que más aquejan a la humanidad y que ahorita estamos viendo en estos días del 2014 de agosto. Estamos viendo cosas que ante nuestros ojos están sucediendo. Este problema ancestral de Palestina con el pueblo de Israel, la franja de Gaza, Cisjordania, etcétera, todo lo que son los palestinos, lo que ellos llaman el territorio ocupado, ¿sí?, pero no dicen la verdad acerca del territorio ocupado que era de Israel. Bueno, estos conflictos que están sucediendo, que tienen de cabeza al mundo entero, al Medio Oriente, nosotros estamos al otro lado del mundo
y vean cómo hay antisemitas condenando a Israel porque se defiende de los misiles de terroristas que les lanzan todos los días. Y aún hay cristianos, que yo les voy a llamar pseudo cristianos, incluso hijos de Satanás, que están contra el pueblo de Israel. No conocen la Escritura ni conocen al Dios que nosotros conocemos. No saben que Israel es el pueblo escogido de Dios, y maldito el que te maldiga, pero bendeciré al que te bendiga, dice el Señor. No lo saben, o no lo quieren saber, porque sus perversos corazones pseudohumanistas defienden, dizque la vida humana, pero no les importan los 170,000 muertos que hay en Siria, porque como no los está matando Israel, pues que se mueran. Pero si Israel mata a un palestino que traía un cohete y que lo lanzó sobre los civiles, ¡ay! Malditos israelitas, les dice, ¿no? Son hipócritas. Esos sucesos que están sucediendo en estos tiempos, como trae de cabeza al mundo entero, decíamos, nosotros estamos del otro lado del mundo, y de todos modos hay por aquí antisemitas haciendo manifestaciones y marchas. ¿Por qué? Porque es algo que le afecta a todo lo que sea del diablo. Los que son de Dios aman las cosas de Dios. Y la Escritura dice en un proverbio: bienaventurado el que ve por la higuera, el que vela por los intereses de su Señor. Sabemos que la higuera es Israel. Entonces, afecta a todo el mundo esta situación. A nadie le importa los miles de cristianos que están siendo expulsados, desplazados, asesinados y muertos en Irak ahorita. Y son más que los muertos en la franja de Gaza. Esos no importan, hombre. Lo que importan son los terroristas de Israel. Eso sí, ¿por qué? Porque el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les brille la luz de Cristo. Profesan ser sabios y se hicieron unos necios. Hablan de lo que no entienden. La Escritura dice, hablando de cosas que ni entienden, se vuelven necios. El Señor Jesucristo dijo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Pero hay otros que hablan sin saber de lo que hablan, y aún se llaman cristianos. Eso sí no lo puedo creer todavía. Es como que alguien se llamara cristiano y dijera, pero Cristo es un quién sabe qué, y le dijera de groserías, ¿no? Por favor, ¿eres cristiano? No eres cristiano. ¿Cómo puedes ser cristiano y maldecir y estar en contra del pueblo de Dios? Que si esté haciendo bien o mal el pueblo de Dios, no es tu problema. Tienes que amar al pueblo de Dios y bendecirlo y orar por la paz de Israel. De lo contrario, no eres más que un hijo del diablo. ¿Sí? Esos sucesos el anticristo se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque va a venir con un tratado de paz que nadie ha podido hacer, con su labia y su poder, y va a poner al mundo, este sí es líder, hombre, qué bárbaro, y que gobierne el mundo. ¿Qué cosas va a hacer el anticristo? Vamos a ver un poquito de las cosas que va a hacer y si será posible que las haga, dado el panorama mundial que tenemos. Todo mundo, en estos últimos tiempos, todo mundo está hablando de los últimos tiempos, hasta los inconversos en el mundo. Publicaciones o programas seculares como el History Channel, van a ver un cortito de un documental, aquí un cortito del History Channel, porque todo el mundo está hablando de esto. Porque en todas las religiones del mundo hay concordancias a que son los últimos tiempos. Algunos locos se atreven a dar fechas, como los que siguen a los mayas, su chasco que se llevaron. Como los adventistas, como los mormones, sus chascos. ¿Sí? Por eso los cristianos obedecemos la palabra y decimos, no sabemos día y hora, pero sí sabemos que estamos en los últimos tiempos por las señales. Los islámicos, los cristianos, los mayas, los seguidores de Nostradamus y todos esos, todos hablan de un fin de los tiempos en estas fechas porque coinciden todas las teologías del mundo en que eso viene. Y aún los seculares se dan cuenta de eso. Quiero que vean este cortito. Muchos nombres se refieren a él. El sin ley, la bestia, el supremo impostor. Pero la mayoría lo conoce como el anticristo. Es el personaje más maligno de la historia de la humanidad, que dejará cortos a Hitler y a Stalin en comparación con él. Es el punto crucial de una visión apocalíptica de salvación y matanza, compartida por millones de personas. 40 o 50% de los estadounidenses dicen creer en los elementos claves del fin de los tiempos, incluyendo el ascenso del anticristo. Sea realidad o ficción, su papel es claro. El anticristo es el emisario humano de Satanás en la tierra.
Y algunos afirman que las señales de su obra y presencia ya están entre nosotros. Creo que el anticristo ya vive en alguna parte de Europa. Si leemos la Biblia y vemos las noticias, veremos la concordancia. Para mí es absolutamente sorprendente. Estemos preparados o no, Él vendrá. ¿Pero quién es? ¿El anticristo o un delirio de las masas? Los cristianos comparten una visión muy específica, profética y apocalíptica del fin, el cual comienza con un milagro denominado el rapto. En un instante, los verdaderos seguidores de Jesucristo serán raptados, serán llevados a los cielos para encontrarse con Jesús en el aire, y luego serán llevados al cielo. Imaginen que un gran porcentaje del mundo desaparece. Si los verdaderos creyentes desaparecen de sus autos, los autos van a chocar, los aviones se van a estrellar y los botes van a hundirse. Habrá un gran caos. Una vez que suceda el rapto, sucederá el peor período en la historia de la humanidad. El rapto prepara el escenario para el anticristo, quien aparecerá como un salvador y estabilizará un mundo perturbado. Pero al final, aquellos que hayan quedado serán sujetos a horrores inimaginables. La gente se derretirá, sus ojos se derretirán, sus rostros se destruirán y ellos se abrirán en dos. Eso aparece en las profecías, no será un fin agradable de los tiempos. Estamos en una línea de tiempo en la historia. El mundo comenzó, luego el mundo, tal y como lo conocemos, se acabará y habrá una transición. Esta agónica transición es conocida por los creyentes como la tribulación. Es parte de un sistema de interpretación bíblica llamada dispensacionalismo, del que son partidarios algunos evangélicos y fundamentalistas. Según este esquema, habrá un período de 7 años que culminará en sufrimientos inenarrables y que será dominado por el maligno oponente de Cristo, el anticristo. Desde 1830 hasta el presente ha habido una enseñanza bastante consistente acerca del anticristo. Muchos creen que será la personificación del mal, una especie de mesías satánico que ganará poder al final de la era histórica presente. Él unificará al mundo. Habrá una especie de gobierno único en el mundo, una sola moneda y una sola religión mundial. Y Dios luego realizará terribles juicios en la tierra en contra del anticristo, en contra de sus seguidores, y millones de personas serán destruidas. Habrá intentos de destruir Israel. La batalla del Armagedón será un intento. La imagen que tenemos del Valle de Megido es la de caballos al galope por los vastos terrenos colmados de sangre. Para demostrar la existencia del anticristo, los creyentes en las profecías se remiten frecuentemente a la Biblia hebrea y a las apocalípticas escrituras del libro de Daniel. En la realidad, la palabra anticristo nunca aparece en el libro de Daniel, pero sí existe una referencia a un príncipe despótico que surgirá en un momento de agitación. El mundo estará agitado y buscará un líder significativo que reúna al mundo bajo el estandarte de la paz y la seguridad. Y traerá prosperidad al mundo. Afectará la economía del mundo de manera positiva. Aquel príncipe impondrá su ley a gran parte del pueblo durante una semana. Según los creyentes, una semana bíblica es igual a 7 años cronológicos. Lo que en realidad provoca este periodo de 7 años de tribulación es el acuerdo que el anticristo negocia con Israel. Es un tratado de paz por 7 años. Durante la mitad de una semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. En 3 años y medio va a romper el acuerdo. Dirá insolencias inauditas contra el Dios de dioses. Su principal característica es el orgullo. Él cree que es mejor que Dios, que es más grande que Dios, que merece estar en un trono. ¿Pero es el libro de Daniel una profecía real sobre el anticristo y el escenario del fin de los tiempos? Él será atractivo, será brillante, tendrá una inteligencia sobrenatural y poderes sobrenaturales. Será uno de los primeros en la historia en ser un verdadero líder mundial.
Es decir, controlará el mundo. Bienaventurados los pacificadores es una conocida frase de la Biblia, pero Lindsay ayudó a popularizar la noción de que el pacifismo será el principal disfraz del anticristo. Al traer lo que parece ser la paz, él hechizará a todo el mundo. Él va a usar un discurso moderno. Amamos a todo el mundo es bueno, todo el mundo está bien, vamos a unirnos para ser uno solo. Y hombres y mujeres lo verán y dirán, este hombre es maravilloso. El anticristo en realidad propiciaría un tratado de paz en el Medio Oriente y los judíos se regocijarían, reconstruirían su templo en Jerusalén y experimentarían un nuevo renacimiento de la hegemonía judía y la seguridad y la paz en el Medio Oriente. En este punto, según la planificación dispensacionalista, exactamente cuando lleve reinando 3 años y medio, el anticristo mostrará los colmillos. Ya no pretenderá ser bueno, sino que gobernará el mundo con puño de hierro. Él entrará en el nuevo templo de Jerusalén, se declarará Dios y exigirá adoración. Y condenará a muerte a los que se rehúsen a reconocerlo. Recibirán su marca, la marca de la bestia, en la frente o las manos. Y dará rienda suelta a un terrible holocausto contra ellos. Lo que dicen los modernos dispensacionalistas es que será la peor persecución en la historia del pueblo judío. Cuando Jesús regrese, lo hará como una operación de rescate. Porque si no llega en el momento que tenga que llegar, no va a quedar nadie vivo. Será con la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, que el anticristo será derrotado. Los judíos sobrevivientes recibirán a Jesús como su Mesías finalmente, y entonces Jesús ocupará el trono de David en Jerusalén. No es sorprendente que este elaborado escenario no sea para todo el mundo. Esta visión del mundo es francamente sobrenatural. Así que, más que intentar comprender de qué manera estamos involucrados en los hechos o ambigüedades de la vida, enfoca todo en términos absolutos de el bien contra el mal. Muy bien, una aclaración. Y lancé por aquí el láser a una persona para que vean. Esta es una publicación del History Channel, es un canal secular. No sabe ni a quién preguntarle. Le preguntaron a Benny Hinn, un apóstata, si conocen quién es Benny Hinn, es un hereje y apóstata, que se hace pasar por cristiano, uno de la prosperidad que le roba a la gente y todo eso. Bien, hago esa aclaración. También otra, dice, en el libro de Daniel no se menciona la palabra anticristo, es verdad, pero en el resto del Nuevo Testamento se menciona un montón de veces, ¿vale? Anticristo, anticristos, anticristo, etc. Bien, vamos a ver, ¿qué más hará este anticristo? Como ya vimos, o vamos a ver, más bien, estamos empezando con la introducción, pero vamos a avanzar a ver qué más hará o qué va a hacer este anticristo. Empieza con una falsa paz. Entendamos, por favor, alguien que quiere dominar al mundo, no lo va a hacer a la manera de Pinky Cerebro, ¿verdad? Que va con planes malvados, con armas y eso. El que quiere conquistar al mundo, que es el anticristo, primero tiene que presentar una carita de corderito, ¿o no? ¿O quién le va a seguir si dice, ya me cayeron gordos todos en la humanidad y van a hacer lo que yo diga? Pues nadie, lo matan al otro día. Entonces tiene que empezar con su disfraz y luego venir con sus perversos planes. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar con un versículo aquí en Apocalipsis, a ver esto de la falsa paz, que dice, Apocalipsis 6, 1 y 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este versículo es el que da inicio a la narración de la gran tribulación en el libro de Apocalipsis. De tal manera que al leerlo estamos empezando ya a explicar gran tribulación. Pero tenemos nuestro paréntesis para explicar primero el anticristo, que es el que empieza. Le vamos a tomar un apartado aparte.
una sección aparte. Vamos a ver entonces qué es este famoso caballo blanco. Mucha gente cuando lee esto en el Apocalipsis dice que este es Jesucristo, un caballo blanco. Salió, tiene corona y salió para vencer. No es Jesucristo, porque la palabra dice que el caballo es blanco. No dice que el jinete es blanco, ¿o sí? El caballo es blanco. El jinete viene a destruir, y por eso vence, porque eso es lo que pasa con el anticristo, vence en su plan de, primeramente de meter el tratado de paz, etcétera, pero el caballo es el blanco. Los demás, el jinete es juicios de Dios. Entiendan que estos caballos son juicios de Dios. El bermejo, el negro, el alazán, el blanco, todos son muerte, son juicios de Dios. Esto se contrasta claramente con el capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis, donde ahí sí aparece el Señor Jesús y dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, pero el que lo montaba, ¿sí se acuerdan de esos versículos? El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y tenía sus ojos como llama de fuego, y tenía en su cabeza muchas coronas, y un nombre que nadie conocía sino solo él, y su vestidura estaba vestido, manchada, dice, con sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese caballo blanco, el que lo monta, también es blanco, y no tiene una coronita que le fue dada. Él tiene todo el imperio. Se presentó ante los apóstoles, dijo: todo el imperio en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y por eso tenía muchas coronas. Ese sí es el Hijo de Dios. Este nomás tiene un caballo blanco, porque el caballo blanco aquí viene a representar la falsa paz que mete el anticristo. Por eso es que este anticristo empieza con lo que ya habíamos visto y leído hace un rato, que por un septenio, 7 años, va a confirmar un pacto. Hace un pacto por 7 años. ¿Entre quién? El pacto lo va a hacer entre los judíos y los palestinos y árabes, por la salud de la humanidad y por la paz mundial. Los judíos van a ceder en algunas cosas, incluso violando el pacto ellos, que Dios les había dado. Les dio una heredad sempiterna, eterna. Esa heredad es el pueblo de Israel, y ellos deciden partirlo y decir: ok, que Jerusalén sea de todos. ¿Sale? Así sucedió en el decreto de Naciones Unidas cuando el pueblo de Israel fue nación otra vez, pero era porque los judíos no podían hacer nada. Decían: ¿quieres aquí? No, pues sí, ya, está bien, pero Jerusalén bajo escrutinio internacional. Bueno, sí, no hay bronca. Sí, pero después en las guerras posteriores que atacaron los pueblos vecinos a Israel para destruirlos, e Israel ganó esas guerras milagrosamente, ellos se expulsan de esos territorios que ocuparon esos pueblos vecinos, los expulsan y se apoderan de ellos, o más bien los toman, pero era de ellos, es la misma nación de Israel que querían tomar los demás pueblos. Entonces el anticristo hace un pacto con muchos por 7 años. Les dice: miren, 7 años, vamos a hacer la paz, bla, bla, bla. Todos aceptan. Los judíos van a tomar a este anticristo, lo van a tomar como su Mesías. Acuérdense que los judíos no han aceptado a Jesús como el Salvador. El Señor Jesús dijo: si yo vengo en el nombre de mi Padre, no me reciben, pero otro va a venir en su propio nombre y a ese van a recibir. Es ese, el anticristo. Los va a engañar de tal manera que a los judíos los va a hacer creer que es su Mesías. Y a los islámicos los va a hacer creer que es el Mahdi, su Mesías también de ellos. Y todos van a estar ahí confundidos. De tal manera que esto en realidad, miren, dirán: no, ¿cómo vas a creer que él va a meter paz entre palestinos y judíos si se odian? Bueno, primero, los judíos no odian a los palestinos. Los judíos atienden cientos de miles de palestinos en los hospitales de primer mundo que tiene Israel. Los judíos son los que le dan agua a Palestina. Los judíos son los que tienen una planta de luz para darle a Palestina, porque ni eso saben hacer estos. Los judíos no odian a los palestinos, son el pueblo de Dios. ¿Sí? Que haya un judío que odie a un palestino, bueno, es su problema, pero los judíos no odian a los palestinos, les permiten sobrevivir, porque si por ellos fuera no saben hacer nada. Les dan dinero a las comunidades internacionales, ¿saben qué se lo gastan? En armas para explotar a sus niños, literalmente explotarlos.
Hay países que explotan niños porque los hacen trabajar. Los palestinos los explotan de a de veras con explosivos. Bueno, no puede ser, esa paz nunca se puede lograr. Claro que sí. Si supieras lo que profesan los islámicos, los musulmanes, sabrías que están esperando ese momento. Y los judíos también. ¿Cuál momento? Vamos a ver que conocen a Mahmoud Ahmadinejad. Ya no es el presidente de Irán, pero lo era hasta hace el año pasado, antepasado. Ya no es, él habló sobre destruir Israel, que mueran los malditos sionistas, decía él, que esto, que el otro, y que para eso quería su bomba atómica, para destruir el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, vamos a mostrarles unas entrevistas para que vean lo que los islámicos piensan, los islámicos, de Jesucristo dije, y de su Mahdi, profeta enviado por Alá y por Mohamed, o Mahoma. Vean lo que piensan y van a ver si no va a ser muy fácil para el anticristo meter la paz ahí y hacerse del dominio del mundo, porque todos los van a ver como un gran líder, un super guau. Vean lo que dice. In your speeches you pray for God to hasten the arrival of the hidden Imam, the Muslim Messiah. Would you tell us, as I know you will speak about this at the General Assembly as well, what is your relationship with the hidden Imam? And how soon do you think before the second coming? Yes, that's true. I prayed for the arrival of the 12th Imam, the owner of the age, as we call him, because the owner of the age is the symbol of the justice and brotherly love prevailing around the world. When the Imam arrives, all of these problems will be resolved. And a prayer for the owner of the age is nothing but a wish for justice and brotherly love to prevail around the world. And it's an obligation a person takes upon himself to always think about brotherly love and also to treating others as equals. All people can establish such a connection with the Imam of the age. It's roughly the same as the relationship which exists between Christians and the Christ. They speak with Jesus Christ and they are sure that Christ hears them and responds. Therefore, this is not limited to us only. Any person can talk with the Imam. You've said that you believe that his arrival, the apocalypse, would happen in your own lifetime. What do you believe that you should do to hasten his arrival? I have never said such a thing. Ah, forgive me. I was talking about peace. Forgive me. What is being said about an apocalyptic war and global war, things of that nature, this is what the Zionists are claiming. Imam Mahdi will come with logic, with culture, with science. He will come so that there is no more war, no more enmity, hatred, no more conflict. He will call on everyone to enter a brotherly love. Of course, he will return with Jesus Christ. The two will come back together, and working together, they would fill this world with love. The stories that have been disseminated around the world about extensive war, apocalyptic wars, so on and so forth, these are false.
Miren, esto lo escribe el que hizo el video. ¿Por qué alguien que reza por la llegada de un pacificador a la tierra, o sea, Mahmoud, puede causar tanto terror y no sé qué? Porque la cultura del anticristo sabe que la llegada del imán Mahdi es el fin de la tiranía satánica sionista o de los judíos. No pueden creer que un hermano musulmán venga a ayudar a Jesucristo a restaurar el orden divino en la tierra. Y sigue escribiendo. Pero afortunadamente para nosotros es así. Hermanos, cuídense de la desinformación, investiguen, descarguen y suban videos, prepárense, recen, difundan la verdad. Lo escribe un musulmán. Los tiempos finales están aquí. Casachamucos, YouTube, usuario casachamucos.tv. Ese texto lo escribe el que hizo el video, el musulmán que hizo el video. Algunos musulmanes andan trabajando más para su Dios el diablo que algunos cristianos, que no hacen nada, que solamente se la pasan en Facebook, en Twitter y en las tonterías, y ni siquiera para glorificar a Dios. A ver si aprenden un poquito de los musulmanes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta lo que está esperando el mundo musulmán? Un personaje que no va a rechazar a Jesucristo, dice, vengo con Jesús, ahí viene, miren. Nada más que yo soy más grande porque vengo de parte de Alá, va a decir. Y ahí va a estar su falso profeta y la bestia o el anticristo, echándose uno al otro porras. Y ese es el que está diciendo este islámico radical Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de Irán. ¿Sí? Y dice que va a venir con ciencia y con lógica a decirles que ya no haya guerra, paz, miren, y hace un tratado. Ellos lo están esperando. Los judíos están esperando a su Mesías. ¿Notan algo? Ahora, ¿será difícil que el anticristo venga a hacer este tratado de paz? Claro que no. Vean lo que dijo en la ONU. La llegada del último Salvador, Jesucristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada del último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, del bienestar, de la felicidad, del bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán, en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada del último Salvador, Jesucristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción
de este espíritu de bondad. Esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Entonces, ¿no notan algo muy claro aquí? Noten que dice la llegada del Salvador Jesús, el Mesías, el Todopoderoso. ¿Quién dijo eso? Un islámico. Ellos no van a tener empacho en que llegue Jesucristo o un tal Jesús, siempre y cuando diga el de allá es el bueno, el enviado de Alá, ¿o no? Porque ellos dicen que Jesús es un profeta de Dios, pero que Mahoma es más grande. Entonces Jesús es un simple profetucho por ahí para ellos. No es que no creen en Jesús, pero ahora ya según las doctrinas que ellos tienen, pues cuando le van a prestar atención es cuando venga a decir el enviado de Alá es el más grande. Y entonces los islámicos no van a tener empacho con que alguien que se diga ser Jesús venga a profetizarle sobre su Mahdi. Los cristianos, pseudo cristianos y todos los que existen de religión creyentes de Cristo, que se quedan en la tribulación, no van a tener empacho en aceptar a ese que dice que es Cristo. Los judíos no van a tener empacho en aceptar a alguien, líder, que les diga yo soy el Mesías y que logre la paz en esa zona y por ende en el mundo, porque ellos están esperando un Mesías igual que el que esperan los islámicos. Un Jesucristo, bueno, no Jesucristo, ¿verdad? Un Mesías, un Salvador de ellos, que la Escritura dice en el Antiguo Testamento, y convertirá sus espadas en asadones y nunca más se preparan para la guerra. Ellos, los judíos, están esperando a alguien que traiga paz. Todo está confabulado. Y van a aceptar los judíos al anticristo como su Mesías, y los islámicos como su Mahdi. Y va a haber un falso profeta diciendo soy Jesús y esos también. Y todos los cristianos van a decir amén. Cristianos entre comillas, digo, los que se quedaron, que profesan una religión cristiana o pseudo-cristiana. Entonces, es muy sencillo lo que se está fraguando en el mundo para la llegada del anticristo. Bajo estos términos, cualquier loco que se ponga abusado la puede hacer de anticristo. Nada más que llegue y que les diga a los islámicos, yo soy, y que alguien le haga segunda, yo soy Jesús, y eso está bien, ¿no? Y firmen la paz, pues, claro, tráenos a los judíos y la firmamos. Esto es lo que va a suceder. Va a traer por un septenio, dice la Escritura, paz, un pacto de paz. Pero a la mitad de la semana, ya que está reinando y ya es el gobernante del mundo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, esto es en el templo de los judíos, porque después él quiere hacerse pasar por Dios. Como es el diablo personificado, lo que le interesa es destruir a los judíos y al pueblo de Dios, pero no puede llegar de tajo así, primero despacito. A partir de esto entonces vamos a narrar qué es lo que va a hacer el anticristo, pero quiero presentarles una serie de versículos de Daniel, de Apocalipsis, etc. Ustedes van a notar que no van en orden. No le hagan mucho caso al versículo, van a ver que paso una que dice 9:27, luego una que dice 11:2, otra que dice 7:1, así. No le hagan caso al versículo. ¿Qué estoy haciendo? En las revelaciones que Dios le da a Daniel, en el libro de Daniel, le da una revelación en el capítulo 7 y ya. Otra en el capítulo 8 y otra diferente versión de los hechos, bueno, no versión, sino ampliada o reducida de los hechos en el capítulo 9 y otra en el 12 y así. Hablan de lo mismo. Lo que yo estoy haciendo es poniéndole los versículos en orden cronológico para que los entiendan. ¿Qué le dijo Dios a Daniel de que pasaría con este anticristo y cómo sería? De tal manera que yo ya no voy a leer la cita, voy a leer de corrido para abajo. Empezamos, ahí sí digo la cita, empezamos con 8:15 al 16
de Daniel y nos seguimos leyendo. Voy a leer de corrido primero y ustedes vayan analizando lo que dice, analizando. Después me regreso y explicamos algo que haya que explicar. Dice así: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enséñale a este la visión. Entonces me dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días del fin, porque la visión es para esos días. Y entonces me dijo así: la cuarta bestia que viste será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y ese rey se engrandecerá hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y además hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Aquí se hago una pausita. ¿Cuáles santos? Los que se van convirtiendo dentro de la gran tribulación, porque acuérdense que después del arrebatamiento, porque acuérdense que en el arrebatamiento se van todos los santos, todos los hijos de Dios, los cristianos que obedecen a Dios, pero se quedan puros inconversos y sin embargo se van convirtiendo en el transcurso a costa y a espera de tormentos y sufrimiento que el anticristo les causa. Dice aquí: y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y aún se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos, y por él será quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y eso es en cuanto al cuerno que fue quebrado, y le suplieron 4 en su lugar, lo cual significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de esos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y por un septenio, por 7 años, confirmará un pacto con muchos, pero a la mitad del septenio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque cuando Jesús dijo, cuando digan paz y seguridad, ese tratado, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, el anticristo, y volverá,
y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Cuál santuario? El tercer templo de Jerusalén, que por cierto, en una noticia reciente hace 2-3 días, ya se constituyó una organización en Israel para recaudar fondos para la construcción del templo. Ya, de plano. Y dice, profanarán el santuario, ahorita no existe, pero como ya lo estaban haciendo, ya lo van a hacer, ya va a haber un templo que se cumpla esta profecía también, donde el anticristo vendrá y se hará pasar ahí por rey, por Dios. Profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio que se hacía en ese templo. Acuérdense que el judaísmo sacrifica animalitos y eso. Y pondrán la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El anticristo sentándose ahí como diciéndose Dios. El diablo sentado ahí, en el templo de Dios. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ese rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, Dios entre comillas pequeño, y aún contra el Dios de los dioses hablará blasfemias y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y adorarán al dragón, que es el diablo, dice la Escritura, que había dado autoridad a la bestia, el anticristo. Y adoraron también a la bestia, el anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese anticristo? ¿Quién como ese personaje? ¿Y quién podrá luchar contra él, contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciera matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Le entendieron? Se los puse en orden para que vean cómo se desarrollan los sucesos y lo que habla la Escritura de este anticristo. Ahora la pregunta es, ¿será ficción? Una vez que él haga esto y que domine el mundo y que con arbitrariedad mate a todo el que se le oponga y sobre todo al pueblo de Dios y a los cristianos que se quieran convertir en ese tiempo, a los cuales va a torturar a más no poder, que la gente buscará la muerte y no la encontrará, dice la Escritura, de tan terribles sufrimientos, ya que tiene todo control, no necesitará quitar monedas e instaurar una forma para comprar y vender que sea sujeta a él todo mundo. Esas formas ya se están implantando porque el diablo ya está preparando el terreno para su anticristo. Y esto, bueno, la gente que no es afecta a las noticias y esto, pues no lo conoce, no lo ve. Pero aquí se los presentamos para que vean que esa es la idea de sustituir el dinero con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito con microchips y etcétera. Vamos a ver. En España están empezando a usar un microchip instalado bajo la piel para pagar las cuentas de la rumba. Los españoles ahora salen de rumba sin preocupaciones. Un chip que es insertado debajo de la piel y en el brazo, a la entrada de las discotecas les permite convertirse en una tarjeta de débito humana. Al principio notas como si te tocan, pero no sientes ni que te está introduciendo nada ni nada. Al chip le son cargadas las bebidas y alimentos que la persona consume en el lugar. Este valor es descontado de las cuentas bancarias del portador, agilizando y facilitando las ventas y cobros en el lugar. Pero además, otro de los beneficios del popular chip es la seguridad. Según las autoridades españolas, los robos han disminuido notoriamente desde que los jóvenes optaron por utilizar este nuevo método para la rumba. Muy cómodo, porque entramos sin pagar, el chip se recarga de dinero
Entonces yo consumo y me descuentan de mi cuenta el dinero. El chip solo es puesto en personas mayores de 25 años a las que se les pide un extracto bancario o un certificado de ingresos que permita verificar si son aptas para entrar al lugar y para pagar la cuenta. Esto ya existe, de tal manera que no podemos ni pensar que ¿qué? Quiero hacer una aclaración. Yo he enseñado esto desde que conozco de esto, pero yo no he afirmado categóricamente que esto va a suceder como la marca de la bestia. Está sucediendo, pues eso no es innegable, esto está sucediendo. Pero que eso sea la marca de la bestia, a lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que sí sé es que ese anticristo tiene que hacer y usar un método de control de pagos. Primero porque lo dice la Escritura, y segundo porque si lo ves en la manera lógica, tendría que ser. ¿Cómo controlas? Si cada quien puede comprar su medicina y su comida con su dinero, si mejor quitas todo el dinero del mundo y les dices te lo descuento de un sistema. Estos españoles, esto ya tiene 3, 4 años que está, ahora ya hay cosas más modernas, incluso los planes de salud de Estados Unidos están planteando esa línea de ideas de que se tiene que implantar un microchip en las personas para que puedan tener acceso a los servicios de salud, y si no se los implantan, pues no pueden tener esos servicios. Y al leer el escáner, el chip, te da todos los datos, tu historial clínico, todo. ¿En dónde se dijo que se tiene que implantar ese chip? O ya lo están implantando, de hecho, entre los dedos, el pliegue de los dedos de la mano derecha, entre las cejas, porque aquí hay mucha carnita floja. Y aquí, ahí va el microchip, como la Escritura dice, en la mano derecha o en la frente. Ahora, si esa va a ser la marca de la bestia, no lo sé, pero suena, considérenlo. Hay otra teoría, o varias otras, pero yo les quiero platicar hoy de una que no les había platicado antes. Hace un año, un par de años se lo mencioné a Leti, que a veces tenemos que ir poco a poquito enseñándole a la gente porque la gente tarda luego en asimilar o a veces se confunde. Hoy planeé hacerlo de esta manera, decirles, esta es una cuestión que está sucediendo, les voy a mostrar otra. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo es la configuración, o sea, el armado de las máquinas lectoras de los chips de los planes de salud, para que ustedes vean, noten, como ahorita lo van a notar. En España están empezando a usar un microchip instalado bajo la piel para... Noten, está la máquina. Okay, we're at Walmart, Bájale. and we're looking at Ahí tiene un escáner lector arriba a la altura de la frente. What's really unique about Y it, abajo, look del at lado this izquierdo thing. no, pero del lado derecho sí, tiene un escáner lector. ¿Para qué? Para que deslices tu manita y la máquina te lea del lado derecho. For your hand, where you can swipe your hand. Ahí está el chip implantado en medio del pulgar y del índice, y lo detecta el escáner. ¿Sí? Esto está en un centro comercial, hay varios videos de esto, los pueden buscar en YouTube. ¿Cómo es la configuración de estas cosas? Tienen un lector aquí arriba, aquí, y tienen otro acá, en la mano derecha o en la frente. Hay incluso comerciales que muestran y promueven el uso de los chips. Estos chips, hay gente en YouTube que dice, no se dejen poner un microchip, la gente los pide. Los anhela, los chavos estos de las discotecas españolas, si no tienen su microchip, están fuera de onda. Pues no, ya no cuadras, mano, vete por allá con tus pesos, ¿no? Tus pesetas. Entonces, están haciendo las autoridades promoción a este tipo de cosas. ¿Se acuerdan que dice hace un rato el chavo español y tú entras, consumes, no pagas, y te vas, te sales y te lo cargan? Hay un comercial similar a esto, lo van a ver, que promueve esto, para que las masas se familiaricen.
me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Estos son cosas que están sucediendo, no podemos negarlas, existen en la realidad, cuadran con la escritura, parece. Sí, ahora vamos a presentar otra cosita. Dice la escritura, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, históricamente se ha tomado este número como válido. Sin embargo, bueno, yo lo considero válido porque dice un predicador por ahí y dice bien, más que un número ya es un espíritu. En el tema espíritus que veamos algún día o que está grabado por ahí pueden checar a qué se refiere espíritu. Espíritu no solamente es una cosa ahí que habla y que es demoníaca y eso. Un espíritu es también un ente que se mueve, que se propaga. Ya lo veremos en alguna otra ocasión. Es un espíritu, sí, yo creo que el número 666 es real por cuanto es el espíritu del anticristo. Sí, pero en la doctrina, en el estudio de la palabra, vamos a ver que de dónde sacan este número de los antiguos manuscritos como el Códice Vaticano, de los manuscritos que se tienen más antiguos, se tiene este número que ustedes van a ver a continuación. Bueno, no es un número, esto es lo que dice la escritura, donde dice 666, 666 más bien, esto es lo que dice. Esto es lo que dice el Código Vaticano. Y aquí no dice 666. Ahí tiene 3 símbolos, la letra Ji en el griego, la letra Shi y la letra sigma. Aunque esta sigma no parece mucho sigma, tiene una colita aquí que se parece más a otra cosa, después les voy a decir. Esto es lo que el Códice Vaticano, eso es lo que dice, donde dice que es número de hombre y tiene esos símbolos. Ustedes ven el griego, Ji, Shi y sigma. Sigma, ¿sale? Esto no parece mucho sigma. Y si la haces en mayúsculas, porque esto es minúscula, tampoco se parece. Minúscula es así, una bola y una colita para acá, una bolita cerrada. Entonces se parece menos, ¿no? Bien. Hay muchos estudiosos de la escritura y ahora que se están convirtiendo muchos islámicos al cristianismo, que saben árabe, dicen, eso es árabe. Y si tú lees eso, te das cuenta de que dice algo, y es árabe. Dice que se parece al griego, pues sí, cuando Juan lo puso esos signos, pero quizás no era griego. Dice, dale eso a un árabe y te lo lee. ¿Qué es? En los antiguos judíos, tenían algo que se llamaba la gematría, que significa darle a cada letra del alfabeto un valor numérico. ¿Sí? Un valor numérico. Y cuando ven esos valores ahí en el Códice Vaticano, asumen, como aquí no dice nada, en griego, dice, no dice nada, porque dice, es un número, aquí está, y cuando tú ves dice, oye, esos no son números, son letras, Juan, porque Juan es el que lo escribió. Juan, te equivocaste, son letras. Sí, pero ahí hay sabiduría. El que le entienda, es un número. Entonces se asume que Juan estaba usando la gematría para decir eso, que le daba un valor a cada de estos. Y los traductores, utilizando la gematría, dicen, sale 666 suma esto. Pero otros estudiosos que también usan la gematría, porque la gematría no es exacta, dicen, no, a mí me da 616. En letras no dice nada, no es un número. Ahora, dicen estos estudiosos y yo comparto su idea, yo no creo que Juan usara gematría, la gematría se utiliza en la hechicería y en la alquimia y eso es una prohibición de Dios, ¿están de acuerdo? Yo no creo que Juan usara gematría, yo creo que Juan escribió lo que Dios le dijo que escriba. Su número es este. Señor, ese es un número, cállate y escribe, que yo sé lo que hago. Ahí está. Eso
Si tú esta letrita, la shi en el griego, la inclinas un poquito para acá, nada más, la inclinas, ya, tantito, es una frase árabe eso. Esto, aquí, esto es el árabe. Esta, si la regresas como estaba, pues está inclinadita para allá. Esa frase, esto que está en el Códice Vaticano, incluso aquí vean la sigma, está puesta como estaba en el diccionario, en el alfabeto griego. Pero ustedes cuando lo vean en árabe van a ver que efectivamente tiene aquí una cosita, una patita, la letra, como se veía en el manuscrito, ¿sale? Bien. Esto, dáselo a leer a un árabe y dice, en el nombre de Alá. Y esto que ustedes ven aquí, los islámicos lo traen en una venda aquí o acá, en el brazo derecho. ¿Los han visto? ¿Fotos en YouTube? Bueno, eso es lo que dice, en el nombre de Alá. Aquí o acá. ¿Afirmo? No afirmo. Pero es muy interesante esa teoría de islámicos convertidos a Jesucristo, donde dicen, no, por favor, el anticristo vendrá del Islam. Como vemos las declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad, podría parecer que tienen razón, pero la Escritura dice que del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir que el anticristo, algunos dicen, los judíos no van a aceptar un Mesías que no sea judío, conforme a la Escritura. Yo diría, igual y sí, han aceptado pactos antes con Arafat y con otros islámicos, y contraviniendo algunas cosas que Dios ordenó, como que la tierra de Israel es perpetua. O también, por ejemplo, podríamos pensar que los presidentes que haya, o el presidente, el líder que haya de Israel, no es el pueblo. ¿Y quién hace el pacto? ¿El pueblo? Lo hace el presidente. Y si el presidente es un ateo, porque no crean que todos los judíos creen en Dios, si el presidente es un ateo, o un judío light, así medio loco, y dice, bueno, ya total, vamos a hacer el pacto, y además, pues tú eres nuestro Mesías, le digo que eres nuestro, y ya. No lo sé, pero es muy probable que pudiera ser un judío que tenía, dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esta frase puede ser válida como pensando en el Dios de los judíos, ¿no? O el Dios de los islámicos, que no hará caso, no lo sé. Pero es muy interesante esto, porque eso es lo que dice la Escritura en el griego, la foto que vieron hace un rato ustedes. Esto es lo que va a ser el anticristo, y esa marca, y suena hasta lógico, si él viene conforme al Mahdi que dicen los islámicos, instaura el terror y destruye a todo mundo, ¿qué va a pedir él? Te me pones eso acá y acá, o no eres de acá, ¿vale? Y si no, no compras ni vendes. Es interesante, podría ser. No le vendan a nadie que sea un cerdo, así les llaman. Que no sea que sea un cerdo, que es un infiel. Podría ser. No lo aseguramos, pero podría ser. No le vendan a nadie. Esos son los panoramas que nos presenta la Escritura. Sin embargo, después de todo esto que está haciendo el anticristo y que con terror destruye a todo mundo y además se va contra el pueblo de Dios, se va contra Israel, entonces Israel, dice en los versículos que hemos visto en estudios anteriores, que la ciudad será tomada y saqueadas las casas y violadas las mujeres, ¿se acuerdan? Media ciudad será destruida, pero los que queden conocerán al Señor. Cuando ya esté el ejército del anticristo pisoteando a Israel y haya matado a media ciudad y destruido a medio Israel, esos son los versos que dice la Escritura, que cuando oigan eso, los que estén en Judea huyan a los montes. No se queden en sus casas. Dice, ay, pobrecita de ti si estás embarazada. No sabes ni lo que van a hacer contigo y con tu bebé y con tu panza. Lo que te va a hacer el anticristo. No te imaginas. Dicen, nadie sobrevive si yo no corto esos días. En esos días va a ser grande tribulación para todo el mundo, pero para los judíos como nunca antes. Como nunca antes. El anticristo va a
destruir al pueblo de Dios, porque cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, ahí algunos judíos se dan cuenta de que la regaron, ¿sale? De que la regaron. Porque él lo tenían como Mesías, sí, pero cuando él diga soy Dios, van a pensar lo mismo que pensaron de Jesús. ¿Cómo se hace llamar Dios un hombre? ¿No? Pero Jesús sí es Dios. Entonces ellos van a decir, no, este no es. Y entonces él se vuelve contra el pueblo de Dios a destruirlo y lleva todos sus ejércitos y destruye media ciudad. Pero hasta ahí estaba determinado que sucediera. Ahí es cuando viene Jesucristo a salvar a la humanidad y especialmente al pueblo, su pueblo amado. Dice la Escritura, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos viajarán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Pero los entendidos comprenderán.